Estimado tribunal, bienvenido a la presentación de esta exposición de trabajo de integración curricular del Practicum 4.1 con el tema factores que inciden en la recaudación del impuesto predial urbano en el GA del Cantón Saraguro de la provincia de Loja, periodo 2017-2022. En el capítulo 1 abordaremos las generalidades y marco normativo del impuesto predial. Así tenemos los antecedentes, la constitución de los gobiernos autónomos descentralizados, los recursos financieros, principios presupuestarios, etapas del ciclo presupuestario e indicadores de gestión pública. En este apartado de antecedentes se expone investigaciones realizadas en Latinoamérica, como es la recaudación del impuesto predial en México. El desafío del federalismo fiscal tiene como objetivo analizar el impuesto predial como proporción del Producto Interno Bruto por entidad federativa, en ingresos propios y la participación por entidad. Utiliza un método cuantitativo donde concluye que la recaudación nacional del predial se soporta en 5 entidades y la Ciudad de México recauda más del 70%. De igual forma, la gestión y administración tributaria y su influencia en la recaudación del impuesto predial plantea como objetivo determinar la influencia de la gestión de la administración tributaria en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, Chiclayo 2018, utilizando una investigación correlacional no experimental. Finalmente, la influencia del espacio geográfico en el pago del impuesto predial unificado en los barrios que conforman la ciudad de Cartagena plantea el objetivo de cómo analizar la influencia del espacio geográfico en el pago del impuesto predial unificado en los barrios que conforman la ciudad de Cartagena con una investigación documental estadística, donde concluye que la influencia del espacio en el pago del impuesto predial y la relación existente tienden a conformar aglomeraciones espaciales. De igual forma, los antecedentes de estudio en el Ecuador tenemos la gestión de cobranza del impuesto predial y su impacto en el presupuesto del GAD de Portoviejo 2020-2021. Como objetivo tiene evaluar la gestión de cobranza del impuesto predial y su impacto en el presupuesto del GAD de Portoviejo año 2020-2021. Se emplea una investigación descriptiva correlacional con método histórico-lógico y un método descriptivo. Finaliza que la cartera vencida al cierre del periodo fiscal 2021 registra cuentas por cobrar a contribuyentes sobre los 11 millones de dólares. En la investigación, presupuesto participativo en gobiernos autónomos descentralizados municipales de la provincia de Santo Domingo de los Áchiles, su objetivo busca que las entidades tengan una herramienta para elaborar el presupuesto y cumplan con el marco legal. Se aplica encuestas, cuestionarios estructurados y semiestructurados, entrevistas, donde se determina que los recursos propios y las asignaciones no son distribuidas de forma participativa, equitativa y solidaria. Finalmente, el tema de políticas tributarias y de evasión fiscal en la recaudación del Ecuador, aproximación a un modelo teórico, presenta el objetivo de determinar la relación existente entre la percepción de los contribuyentes sobre la política tributaria y la evasión fiscal en el Ecuador. Emplea una metodología descriptiva, documental y explicativa. Y sus resultados son que el gasto fiscal real respecto al tamaño del Estado en la economía da un promedio representando el 20 con el 71%, mientras que su ingreso fiscal
es del 18.28%, evidenciando un déficit fiscal estructurado. Los gobiernos autónomos son instituciones que conforman organizaciones territoriales y están regulados por la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización COTAD. A esto lo constituyen gobiernos, juntas parroquiales, consejos municipales, consejos metropolitanos, consejos provinciales, consejos regionales. Estos deben cumplir con las tres funciones principales que son legislar, normativa y fiscalización. Una de sus funciones es diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, entre, entre las que nombra la Constitución. Respecto a los recursos financieros, los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial, además de que percibirán transferencias desde la cuenta única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados, estos tomando en cuenta lo que es el tamaño, la densidad de la población, las necesidades básicas insatisfechas, logros en el mejoramiento de los niveles de vida, entre otros aspectos. Con base a los recursos financieros propios, cada uno de estos gobiernos regional, provincial, generarán sus propios ingresos y estarán sujetos a la definición de la ley. Los ingresos pueden ser por impuestos, tasas, contribuciones, especies de mejoras, los de venta de bienes, los de renta de inversiones, multas, venta de activos no financieros y recuperación de inversiones, como rifas, entre otros ingresos. El presupuesto de los gobiernos es un instrumento que determina la gestión de ingresos y egresos de las entidades que constituyen el Estado. Estos se deben ajustar a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, bajo los principios de universalidad, donde deben reflejar sus ingresos y gastos. Unidad. Se detalla en un solo presupuesto bajo un diseño igualitario. Programación. Deben ir a la par con las necesidades de recursos financieros que permiten conseguir los objetivos y metas propuestos. Equilibrio y estabilidad. Se debe mantener el equilibrio con las metas planificadas para el año bajo un contexto de estabilidad presupuestaria. Plurianualidad. Se elabora un marco de escenario plurianual para 4 años y debe ser coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad. Eficiencia. Debe ser canalizado con responsabilidad para la obtención de bienes y otorgar servicios públicos a un costo accesible. Eficacia. Que se logre alcanzar las metas propuestas y concretar resultados. Transferencia. Se expone con claridad de forma que pueda ser entendido a todo nivel, sean organizaciones de gobierno o cualquier persona de la sociedad. Flexibilidad. Debe ser adaptable a realizar modificaciones cuando sirva para encaminar de mejor manera la utilización de los recursos. Especificación. Todo presupuesto indicará con claridad las fuentes de los ingresos y la finalidad específica a la que se destinan esos recursos financieros. Son etapas del ciclo presupuestario, la programación presupuestaria, donde se definen las metas y objetivos en la planificación nacional e institucional. La formulación presupuestaria
es la fase donde se elaboran las proformas de los resultados de la programación presupuestaria bajo una presentación estandarizada. La aprobación presupuestaria, una vez elaborada la proforma presupuestaria por el Ministerio de Finanzas y el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República, es enviada a la Asamblea Nacional para su aprobación. La etapa de ejecución presupuestaria comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano y los recursos materiales y financieros. Asimismo, tenemos que la evaluación de seguimiento presupuestario es una medición de resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos que estos han producido. Finalmente, la etapa de clausura y liquidación presupuestaria nos da la indicación de la fecha donde se cierra automáticamente, como es al 31 de diciembre de cada año, donde ninguna institución puede hacer compromisos ni crear obligaciones de ninguna naturaleza que afecten al presupuesto de ese año. Relacionado a las cédulas presupuestarias, esta es una base de datos financieros que contiene información de ingresos y gastos mensualizados para todos los niveles de los GATS, sean estas entidades públicas. Los indicadores de gestión pública nos permiten medir el desempeño y el avance de las políticas públicas y el cumplimiento de los objetivos de los planes estratégicos. Así tenemos, los ingresos tributarios son los que comprenden impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras y ordenamiento. Las transferencias de gobierno garantizan una provisión equitativa de bienes y servicios públicos relacionados con las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno. El gasto público local puede ser de naturaleza corriente, de capital, de inversión, y el destino de estos recursos puede estar orientado a distintas necesidades de las entidades. El nivel de endeudamiento nos refleja e indica el monto del saldo total de la deuda pública y sus ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento. No deberá ser superior a 200%. El sector público puede incrementar la recaudación impositiva a base de que, asumiendo una invariabilidad discrecional sobre las alícuotas y alcance de las bases gravadas. Para medir la eficiencia de la recaudación tributaria, es necesario que se distinga los factores, como es la actividad económica, la política tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En el capítulo 2 abordaremos la metodología a utilizar. El tipo de investigación que se utiliza es descriptivo, con un diseño no experimental con enfoque cuantitativo y documental. La población y muestra se focaliza en aquellas personas que cancelan el impuesto predial al gobierno autónomo descentralizado del Cantón Saraguro. La técnica de recolección se basa en descargar la información desde el módulo de transparencia de la página web del Gobierno Autónomo Descentralizado, donde se descargó cédulas presupuestarias, el presupuesto anual liquidado, el mismo que será analizado mediante la utilización de la herramienta de Microsoft Excel. Descripción del cantón sujeto a estudio. Saraguro se denomina de la palabra Sara, que significa maíz, y Guro olla, conocido como olla de maíz. Así, sus límites son al norte con la provincia de La Suay, al sur con el cantón Loja, al este con la provincia de Zamora Chinchipe, al oeste con la provincia del Oro. Saraguro tiene una parroquia urbana que es Saraguro, y sus 10 parroquias rurales como son San Pablo de Tenta, Paraíso de Celén, Selva Alegre, Yuxpamba, Manú, San Sebastián de Yuluc, Urdaneta, San Antonio de Cumbe, El Tablón y Sumaypamba. Los habitantes que habitan en este cantón
Son muy carismáticos, humildes y orgullosos de sus ancestros. El cantón Saraguro tiene una población con mayor concentración en la zona rural con el 86.64% y una población urbana con el 13.36%. Las actividades a las que se dedican la población son agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y la construcción. Así tenemos que la economía que mayor deja a este cantón es a través del comercio, que representa un 42.19% de las ventas, seguido por la administración pública con un 23.82% y la salud con el 12.17%. Estos rubros generan el 78.19% de la economía del cantón. Para concluir esta exposición, agradezco a ustedes por la atención prestada a la misma.